Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista. Tenemos hoy aquí a Trafalgar Edition, como tienen una buena costumbre de venir aquí a vernos a nosotros cada vez que sacan algo. Y lo tuvimos con Waterloo, lo tuvimos con Trafalgar y bueno, lo tuvimos con Noruega y los tenemos ahora mismo con Austerlitz 1805, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco todo esto pues de una forma un poco más informal, ¿no? Siempre los pongo sentados en una banqueta ahí en el paredón y lo vamos a poner en el paredón por una forma más disimulada. Entonces, bueno, pues yo voy a estar al otro lado de la cámara, también tenemos a José Luis que está al otro lado de la cámara y bueno, vamos a charlar un poco sobre cómo va esta campaña, cómo va a ir esta campaña, de qué va este juego, bueno, lo que ellos quieran contarnos. Y después de que charlemos con esta entrevista, pues José Antonio nos explicará cómo se juega este Waterloo y qué diferencias vamos a encontrarnos, este Austerlitz y qué diferencias tiene con el anterior lanzamiento de Waterloo. Y después pasaremos a hacer un vídeo de una breve sesión de juego para que lo veáis un poquito en marcha. Pero bueno, yo ya desaparezco, me voy al otro lado de la cámara, los dejamos a ellos, que son los protagonistas, que nos expliquen un poquito de este Austerlitz y bueno, van a ir saliendo las preguntas y la conversación. Así que, Antonio, te pones por ahí por el centro. Un poquito más para adelante. Yo me marcho. Gracias, Sergio. Aquí en el canal de Warhammer Reviver otra vez. Muy agradecidos por tu invitación. Muy bien, la primera pregunta, bueno, está claro, vosotros directamente dar el primer disparo, ¿por qué habéis venido aquí hoy? ¿Cuál es el motivo? Ya lo he adelantado un poquito, que tenemos un nuevo lanzamiento que tenéis planificado, el de Austerlitz, y bueno, pues nada, la cámara vuestra, explicarnos un poquito... Sí, ya teníamos ganas de sacar un nuevo proyecto, ¿no? Que era, en este caso es Austerlitz 1805, porque bueno, pues nos quedamos un poco con ganas el año pasado de hacer más cosas que no pudimos hacer y este año ya vamos un poco, pues nada, queremos sacar Austerlitz 1800 con la segunda edición de Waterloo, porque Waterloo ha tenido mucho éxito y se nos agotaron las unidades, entonces pensamos, bueno, pues Austerlitz, que es una batalla que nos gusta mucho, y una segunda edición de Waterloo para que la gente que se ha quedado con ganas pues pueda tener acceso a ese título, ¿no? ¿Por qué Kickstarter? Bueno, pues porque pensamos que bueno, aparte en España hay mucha afición por lo napoleónico, sobre todo en Estados Unidos hay mucha gente que estas cosas le gustan mucho y le llaman mucho la atención, ¿no? Entonces queremos un poco, bueno, pues llegar a ese otro público, ¿no? Aparte del español, lógicamente, que es el nuestro, pues un poco más para allá. Y sacarlos dos a la vez, es que bueno, pues somos así, nos tiramos la manta a la cabeza y hacemos de dos en dos y a ver si, bueno, pues a ver si tenemos suerte, la gente le gusta y podemos sacar los dos títulos una vez más, ¿no? Como hicimos con Trafalgar y con Waterloo, que lo sacamos a la vez. Bueno, supongo que una cuestión típica sería ¿por qué creéis que hay tanta afición por esta época, por la época napoleónica? ¿O por qué vosotros tenéis particularmente, personalmente, esta afición por este periodo histórico y no otro? No sé, romanos... Nosotros es que somos unos fanáticos de lo napoleónico y de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos término medio, ¿sabes? En cuanto a Roma y Cartago, a mí me parece un poco más complejo, sinceramente. No sé, en napoleónico hay mucha bibliografía y bueno, pues siempre tienes más acceso a batallas y información histórica importante que, bueno, como a mí es que me gusta la historia, entonces, bueno, igual que a ti también, ¿no? Pero entonces, claro, pues es mucho más agradable leerte algo que te gusta, que tal, y si encima lo puedes luego simular como un juego, pues es fantástico, ¿no? Me pasó con Trafalgar, nos ha pasado con Polonia, que bueno, es un proyecto que tenemos ahí. Nos pasó con Waterloo, que enseguida, bueno, José le cogió la mecánica, y ahora con Austerlitz, ¿no? Es un poco eso, es decir, realmente lo que te gusta es la historia, lo que te gusta son los juegos, y lo que has hecho es juntar las dos cosas, las dos aficiones que nos gustan. Y yo creo que es un poco eso, es sobre todo porque tienes mucha más información de lo napoleónico y de la Segunda Guerra Mundial que cualquier otra cosa. En realidad es así, o sea, es un poco lo cercano que tienes tanta información y tanta información. Es que hay muchísima información y cada vez hay más, claro. ¿Por qué? Y una cosa, perdona, se me ha ocurrido, siempre habláis de Trafalgar como el juego, el wargame y el libro. Sí. ¿Hay libro de Austerlitz? ¿Habrá libros de Austerlitz? Sí, va a haber un libro de Austerlitz. Va a haber un libro de Austerlitz. Sí. Está casi terminado porque hablé con... lo han hecho dos autores
Es una colaboración entre dos personas y lo tienen casi terminado. Estábamos ahora planteando el tema de los mapas, un poco a ver cómo los podíamos hacer y está todo, falta maquetarlo y corregirlo y ya está. Lo único que pasa que bueno, pues queremos que salga un poco a la época más o menos que salga el proyecto del juego en el Kickstarter, ¿no? ¿Por qué? Es una cuestión ya casi un poco personal mía. A mí, yo como he gozado mucho leyendo historia y imaginándome que eso que estaba leyendo lo podía jugar, pues es un poco obsesivo, ¿no? Es decir, juego y libro. Siempre intentaré sacar un juego y un libro. Sí, habrá veces que no se pueda, es decir, o saco un libro y no saco el juego, claro, o viceversa, o saco el juego y no saco el libro, porque depende un poco de bueno, pues de la temática que lleve, ¿no? Cada juego, cada libro. Pero así me gustaría que fuera siempre un juego y un libro. Pero luego, por ejemplo, el de... Parece que la línea editorial en cuanto a libro va por delante en alguna parte con respecto a los juegos. Sacasteis el de Bernardo de Galvez y sacasteis el de los asiáticos de Hitler, pero esos no iban asociados a ningún tipo de juego. Claro, es decir, que tenéis una línea editorial propia de los libros que intenta seguir los wargames, pero que la línea editorial de los libros puede llegar a ser más amplia. Sí, bueno, es que también hay que tener una cosa presente, y es que es mucho más fácil producir un libro que producir un juego. Un juego es una cosa tremenda, ¿no? Entonces es muy complicado. Aparte de que, bueno, hay que testarlo, jugarlo, eso lleva mucho tiempo, y un libro, pues bueno, hay que leérselo, hay que corregirlo, te gusta o no te gusta, imágenes, fotografías o a lo mejor ilustraciones, pero el proceso es mucho más sencillo, ¿no? Entonces es más rápido y más fácil hacer una producción de un libro que una producción de un juego. ¿Y por qué el libro tiene un IVA cultural y el juego no? Eso no lo sabemos, pero nos machacan, porque si tuviéramos un IVA cultural con los juegos, que yo creo que debería, pues sería más fácil. Es menos coste, al fin y al cabo. Entonces eso acerca que tú puedas bajar el precio, te lo bajan también en la producción, tú lo bajas al cliente, el cliente está más cercano a ese material o a ese producto y tiene más salida. Yo creo que sería una ventaja. A ver si habrá... Se lo decimos a los políticos, pero me parece ahora en campaña es el momento. Claro, mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer para que se considere eso. También depende de qué juegos, ¿no? Pero estos que son así un poco de simulación histórica y que tienen algo así, un trasfondo cultural. Un juego de rol, totalmente. Solo por ir en un libro va con un ISBN, va con un IVA cultural. Todo lo que va en tapa parece que va con libro cultural y lo que va en caja no está asociado a eso, pero bueno, ese es el problema, sí, ese es el problema, y de verdad que es una pena, porque yo creo que habría más gente sacando juegos si tuviéramos esa ventaja en los impuestos, pero bueno, es lo que hay. Sí, yo más que nada mucho desconocimiento, siempre se habla de los juegos de guerra y yo creo que la gente, bueno, lo típico, ¿no? Siempre se piensa en el RIS y un poco más, la gente no conoce lo que hay más adelante de eso. Y precisamente ayer estuvimos en una conferencia sobre historia del general Menacho aquí en Badajoz y me llamó la atención que al final de la ponencia, que era teniente coronel, si no recuerdo mal, o el presentador, que hablaba de eso, y hablaba de, bueno, pues aquí el ponente nos ha puesto las piezas del ajedrez sobre el tablero. Y yo me acordaba de que, digo, ¿cómo que las piezas de ajedrez sobre el tablero? Pero si hay mucho más, o sea, vale que el ajedrez es el típico, pero digo, esta gente no conoce realmente lo que hay, porque estaban hablando de la guerra de la independencia, de los ejércitos ingleses, portugueses, y digo, yo creo que esta gente tendría que venirse, darse un paseíto por las bellotas. Tendría que darse un paseíto porque no se conoce lo que hay realmente. Y yo creo que el ejército sí puede hacer bastante fuerza, porque allí hay mucha gente. Sí. Y puede haber muchísima gente interesada. Bueno, hablaban del ajedrez cuando hablaban de eso. Pero si nos pasó con Blas de Lezo. Yo estuve con unos amigos que en tiempos remotos montamos una cena para promocionar la figura de Blas de Lezo, que no la conocía nadie, más que los marinos. Y aquello trascendió y al final hay una estatua en Colón. O sea, que quiero decir que pequeñas acciones de pequeñas personas que se asocian o tienen un objetivo común, al final salen las cosas. Y bueno, pues aquello se nos fue de las manos y al final lo cogieron los militares, no sé qué, no sé cuántos, unas asociaciones más potentes y al final tenemos una estatua en Colón de una persona que es un héroe. Y no se conocía hace, ¿qué? 5 años, 6 años, lo conocían 4 personas. Vamos, de hecho, nosotros lo conocemos en unas jornadas de Wargames precisamente en los castillos de Alcorcón. Que un amigo nuestro, curiosamente, había estado destinado en Colombia
y se traía un libro que habían editado allí, y de un tal Blas de Lezo. ¿Y esto qué es? Pues fíjate, una que pasa, no sé qué, no sé cuánto, no me digas, no sé qué, pues tenemos una fragata que se llama Blas de Lezo, esto no puede ser, esto es imposible, bla, 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 bla. 3 años o 4 años después ahí tienes la estatua. Pues eso es lo mismo, si es que igual, y ahora están hablando de Bernardo de Gálvez. Pues Bernardo de Gálvez es que otro héroe. Es decir, si no hubiera sido Bernardo de Gálvez comandante de los ejércitos de España en el Mississippi, Estados Unidos no sería independiente, sería una colonia británica todavía, casi con toda seguridad. Pero eso no se sabe, lo saben 4. Pues gracias a que hay gente que lo estudia y que lo escribe, pues va llegando más gente. Es que es muy, muy importante. O sea, la historia es tan grande y tan enorme que en fin, que hay que mirarla poco a poco, lógicamente. Tampoco te puedes leer todos los libros que hay. No, dices bien, yo creo que hay todo un movimiento últimamente. Yo creo que tanto Gálvez como Blas de Lezo serían 2 puntas de lanza muy visibles de querer recuperar un poco la historia de España. Porque los mismos españoles tenemos un gran desconocimiento sobre la historia. Incluso gente, yo personalmente, que he tenido siempre un interés por la historia. Y, bueno, no siendo precisamente un experto, sino siempre alguien con curiosidad y sabiendo, digamos, algo más que la media, pues desconocía a estos personajes, como tú dices, hasta hace unos años que empezó, digamos, este movimiento. Sí, inquietudes personales, de 2 o 3, sí. es increíble. Como, y que oye, pues se contagia a otras personas, ¿no? Uh-huh. Y si no fueran interesantes, no se contagiarían. Es decir, pues ya, qué rollo, ¿no? Pues no, pues la gente vibra con estas cosas. Más que muy interesante, pues yo creo que también destruye estereotipos, amplía tus miras, lo que tú has comentado sobre los Estados Unidos, ¿no? Cambia las mentalidades. Cambia la exactamente. Sobre de dónde venimos o qué se ha hecho, quiénes somos en realidad, ¿no? Sí, despierta curiosidad, que los humanos somos como los gatos, tenemos mucha curiosidad. Y por eso de ahí pasas bueno, que es lo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que es lo de jugar. Y yo de verdad, sinceramente, a veces me he visto, sobre todo cuando estaba estudiando y investigando en el Museo Naval la batalla de Trafalgar, en la campaña, muchas veces me quedaba parado y es que de verdad, o sea, lo imaginaba, cómo podría simular todo eso que estaba leyendo en un sistema de juego para simular esas cosas tan flipantes que estaba leyendo, ¿no? Pues lo mismo pasa con Austerlitz, como pasa por Waterloo, como pasa con Polonia, como pasa con el 2 de mayo o lo que sea, ¿no? Que tenemos ese, no sé, iba a decir una tara, ¿no? No solamente de investigación de la historia, sino de decir, y pasarlo a decir, joder, cómo molaría poder reflejar recrearlo en un juego, ¿verdad? Tablero, sí. Esa epopeya de Cartagena de Indias, o esa epopeya de, no sé, de la conquista de las luchas contra los ingleses o Waterloo, simplemente, ¿no? Es decir, cómo metió la pata Napoleón ahí, ¿no? Impresionante. Es que es a mí me fascina personalmente. ¿Por qué habéis elegido justamente esta batalla? ¿Por introducir la niebla de guerra, nunca mejor dicho, o...? No, la verdad es que estuvimos barajando varias batallas y al final, hombre, al ser una de las más importantes y las más conocidas, pues vimos que se daban como todos los requisitos para poder hacer un juego que fuera muy interesante, con cosas que no tenía Waterloo y que podíamos implementar en esta. Entonces vimos lo de la niebla de guerra, vimos la posibilidad de sacar el juego en solitario, que hay muchas personas que sí es cierto que nos lo piden. Y hay juegos que sí te permiten hacer ese juego en solitario y hay juegos que te lo permiten menos. En este caso sí, y más si sigue la secuencia histórica de lo que realmente pasó, ¿no? Te permite muy bien poder jugar en solitario porque la mayoría de las veces, ¿cuántas veces jugamos nosotros solos en casa? Pues yo me he pasado media vida jugando solo a todos los juegos que tengo en casa y muchas veces pues no tienes la posibilidad de quedar con otras personas o por causas familiares o por de tiempo o de lo que sea y no puedes hacer. Y esta sí te lo permite. Entonces, por eso nos decidimos más que nada por esta batalla. Una batalla muy representativa, muy importante, más o menos también por la cantidad de tropas que había, en el formato que nosotros queremos, que es en la 1, con una cantidad de fichas determinadas, se ajustaba bastante bien y por eso nos decidimos por ella. Y hablábamos antes, fuera de cámara, y quería retomarlo ahora, hablando sobre el tema de la
la simulación histórica y qué grado de simulación tiene este juego y bueno, qué modificación se puede hacer sobre esa simulación histórica, si hay un despliegue histórico o hay un despliegue aleatorio que se puede hacer o bueno, todos esos factores que has comentado de la niebla de guerra, etcétera, bueno, y que luego veremos en el siguiente vídeo. Bueno, tú, José, como diseñador, me gustaría un poco que nos explicase esas modificaciones que has metido en Waterloo, así unas pequeñas pinceladas, y por qué esas modificaciones y cómo se enlazan con ese componente de simulación que comentaba, ¿no? Sí. Esas notas de diseñador que te comentaba antes también fuera de cámara, que creo que puede ser muy interesante para la gente, ¿no? El por qué eso lo has elegido hacer así y no de otra forma, y bueno, para seguir un poco el contexto histórico de esta batalla tan importante. Entonces, bueno, te dejo que me... Sí. Vamos a ver, nosotros lo que quisimos con Waterloo es que, antes lo comentábamos, ¿no? Hacer un juego asequible a personas que no hayan jugado antes a un Wargame, pero que no vean las dificultades de jugar a él porque tenga unas reglas muy complicadas, porque juegos de 300 páginas tenemos todos. Y que se enfrascan mucho, se hacen a veces muy farragosos. Nosotros, los juegos tienen 15, 20 páginas que se pueden leer fácilmente y que además se estructuran bien para que tengas una buena comprensión de ellas, ¿no? Pero también quisimos incorporar lo que realmente había sucedido en la batalla. Pues que los tipos de formaciones que se hacían uso en ella, formación en línea, en columna, que se pudiera poner una infantería en cuadros si ves atacar por una caballería. Y todo eso lo hemos conseguido implementar para que sea de una forma sencilla y fácil y que den las opciones que se daban en la batalla. Tú podías quedarte aturdido, desorganizarte o incluso huir y provocar que otras unidades que había al lado tuyas pudieran huir, por lo cual se desmoronaba el frente y se producía un problema, ¿no? Al diseñar el juego lo que te encuentras es que, claro, si quieres hacer un juego que sea equilibrado, que refleje la situación de la batalla y además que no tengamos un montón de fichas, pues tienes que intentar ajustarlo lo más posible para que no te encuentres con un amontonamiento de tropas en el tablero, ¿no? Nosotros, tanto allí como aquí en este juego, hemos intentado que todas las unidades sean brigadas. Brigadas en infantería, brigadas en caballería. ¿Que había unidades más pequeñas? Sí las había, pero tampoco quisimos hacer excepciones con ninguna de ellas porque no tenía lugar a ello. Entonces, no daba lugar a ello. Las unidades son tamaño de brigadas y tienen 2 pasos, salvo las baterías de artillería que solo tienen un paso, todo va en 2 pasos. Y es una forma de igualar el juego, de equilibrarlo y de que no se... Algún día, lo veníamos hablando en el coche, vamos a hacer un Austerlitz que tenga 3000 fichas, tamaño batallón, que entonces ya puedes hacer un tamaño de mapa que sea como esta mesa y donde ya te da más oportunidad de mover las unidades como realmente a los tamaños que se movieron, ¿no? No iban en brigadas completas, a lo mejor iba un batallón, otro batallón de refuerzo, pues, como... Bueno, es un Squid Leader, pero napoleónico. Pero napoleónico, efectivamente. Entonces nosotros queríamos un mapa de 1 a 1, que todo lo que ocurrió entrara en el mapa, que las unidades fueran un tamaño estandarizado, pero que realmente lo que ocurría en el mapa que fuera lo que pasó en la batalla. Entonces, ahí en las tablas de combate que hemos conseguido optimizar un poco todo en una única tabla, con los modificadores respectivos, tanto de combate como de fuego, pues ¿qué? Pues una unidad en línea optimizaba mucho más la potencia de fuego, entonces es justo que tenga un modificador de una potencia de fuego superior y que tenga un modificador de disparo superior. Por ejemplo, si atacas en columna, la columna es más una unidad para atacar la infantería ataca más en columna porque saca mayor provecho a ese ataque, está más concentrado. Sin embargo, si se la dispara, sufre más bajas porque están todos más apiñados. Entonces, aunque los fusiles de la época, los mosquetes de la época eran un poco imprecisos, pero si disparas a mogollón a una tropa más comprimida, pues evidentemente causa más bajas. Y eso es lo que se implementa muy bien en las tablas. Si tú atacas a la carga con una unidad de caballería, pues a una unidad que está al descubierto, pues evidentemente vas a causar mucho más daño por la potencia, dependiendo del tipo de caballería, si es una caballería pesada o media, a una tropa que te encuentras en línea, o si la atacas por la retaguardia, si la atacas de flanco. Todas esas cosas se reflejan muy bien en el juego. En Austerlitz, además, tiene lo que has comentado tú antes, ¿no? El tema de la niebla de guerra, que no tiene Waterloo. No sabes lo que hay delante. Sabes que hay algo, pero no sabes lo que hay delante. Entonces, tú tienes que descubrir lo que hay para después poder atacar esa unidad y ver
lo que te encuentras. Te puedes encontrar una unidad que es un poquito nada, o te puedes encontrar una unidad potente. O señuelos. O señuelos, efectivamente. ¿Y esto qué es? Tú puedes intentar detectar con una avanzadilla una unidad que había para saber lo que hay, que puedas atacar con lo que te viene detrás, sabiendo la potencia de la defensiva que hay en eso. Eso lo recoge muy bien el juego. Y es lo que nosotros intentamos implementar a todo lo que hacemos. Algo sencillo, fácil de jugar, que no sea... Porque en Waterloo pasaba, al principio te parecía un poco, sobre todo si no habías jugado nunca, una cosa un poco más complicada, pero es que la secuencia es muy simple. O sea, te reorganizas, disparas con la artillería, te mueves, fusilería y combate. O sea, no hay más. En cualquiera de los dos subturnos del jugador. Sí. Y eso, cuando ya te conoces la potencia de las unidades y lo que disparan y te conoce más, porque la tabla es lo que vais a ver luego, es muy sencillo de ver y enseguida se hace un juego muy rápido y muy dinámico. Muy rápido, sí. Que es lo que nosotros pretendíamos. A modo de nota, ¿puedes explicar un poco qué son batallones y brigadas para los que no están tan familiarizados con la jerga? Normalmente es el tamaño de la unidad. Los cuerpos podían tener varias divisiones de infantería, y en ellas iban, bueno, dependiendo si era la caballería, iba en escuadrones, que también se podían recoger en regimientos y en brigadas. Y en el caso de la infantería, pues el batallón, digamos, es la unidad menor, que podía tener una cantidad de variable de hombres. Podían ser 300, 600, 700, dependiendo también el tipo de... En el caso de los franceses, ellos lo dividían en demi-brigadas, y cada demi-brigada podía tener 3 batallones, 2 batallones, normalmente tenían 3. Entonces, 2 demi-brigadas hacían una brigada. Y una brigada pues podía hacer o un par de brigadas podían hacer una división. Los ejércitos se estructuraban de forma diferente, como lo tenían. En el caso de Austerlitz, además, en Austerlitz los franceses tienen un plus extra. No era solo porque tuvieran un armamento de más calidad, sino porque era la mejor tropa que había en ese momento en los campos de batalla de Europa. Entonces tienen un plus que cuando disparan, pues tienen un plus extra a la tirada de fusilería o de mosquetería que tenemos ahí, ¿no? Eran gente que estaban preparados, que la infantería se podía abrir para dejar pasar a la caballería y después cerrarse otra vez para enfrentarse al enemigo. Eso eran cosas que ni los rusos ni los austríacos en este caso podían hacer. Podían formar rápidamente, la caballería a caballo podía moverse, desplegar, disparar en el mismo turno, cuando normalmente las baterías no se pueden disparar en el mismo turno que se despliegan. Son cosas que le daba la preparación. Napoleón tenía el ejército muy bien entrenado y que funcionaba prácticamente solo. Ellos funcionaban por cuerpos independientes que estaban muy interconectados, pero que tenía mucha movilidad, pero que nunca estaban solos. En el momento que necesitaba un cuerpo un apoyo de otro, en poquísimo tiempo estaba recibiendo ese apoyo y haciendo que el cuerpo fuera más efectivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pensamos al principio con Waterloo cuando empezamos el tema de batallón, pero salían en 1 a 1 no cabía. O sea, el primer mapa que tuvimos, ¿cuánto era? Me parece que ocupaba lo que era de ahí, todo lo que era la mesa, y tuvimos que acortar por temas de costes. Son los malos. Ese es el de Austerlitz que vamos a hacer de 3.000 piezas. Eso nunca malo. Que sea un tablero grande. Yo me gusta más un tablero grande que vamos. Más grande, más unidades, mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Claro, es que todo... Ya, todo va... Y realmente es verdad que ahora se tiende más a hacer juegos más simples, o más, no simple en el sentido peyorativo, sino juegos más accesibles para poder jugar porque, escucha, en un día, en una sesión. Claro, al final nosotros, como somos unos fanáticos de esto, nos vamos a comprar el juego ese de 8.000 fichas y 400 mapas. Pero vamos a comprar y lo vamos a abrir, qué bonito, y lo vamos a guardar. Y a lo mejor lo jugaremos en algún club, ¿no? O cuando vayamos a Bellotacón. Muy bien metido ahí la cuña. Realmente, o sea, ni tienes mesa en casa para ponerlo, ni tienes tiempo. Yo no tengo. En general, yo no lo tengo. Lo que es la persona... Ya, más adelante no sé, pero yo a lo mejor no alguna tengo persona en concreto sí tiene más tiempo, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, esto que es mucho más de, pues eso, una tarde. En una tarde, en una tarde te pegas aquí un gustazo y tal. Yo jugando a Waterloo o a Austerlitz he acabado con unos nervios que digo, mira, no puedo más. O sea, un dolor de piernas, de histeria porque te iban a pasar no sé qué caballería por ahí, menos mal que no sé qué, ¿sabes?
Porque aquí como muevas una cosa un poco mal, estás vendido completamente. Eso es lo que nosotros, yo lo puse como nota de diseñador en el juego de Waterloo, sí. y aquí lo volveremos a poner. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es cómo colocar las fichas, porque si las colocas mal, pues puede ocurrirte que tengas un por la libertad de descalabro. movimiento que tienes, Por- cuando claro. hay hexágonos ni nada, porque la ventaja de los hexágonos es que tú sabes, ¿no? Dice, pones aquí y tal y tienes 3 frentes, ¿no? Uno aquí y ya está. Entonces, con zonas de control, tú ya controlas la movida. Pero aquí no, es que aquí no hay nada de eso. Entonces, tienes una libertad tan brutal que... ¿Y este más por dónde me ha salido este? ¿Sabes? De repente. O sea, Ahora los pego todo ahí para hacer fuerza y por lo que ahí sea es cuando, retrocedes. escucha, ya es cuando te das cuenta realmente de cómo funcionaba esta gente, ¿no? Estos comandantes o generales y tal. De, a ver, la caballería, se movía la caballería y hacían un movimiento de contra, o sea, decir, realmente, que mueven para allá, tú, mate una brigada para allá de caballería, me da igual, venga, tal, a ver qué hacen, porque si nada, si me van a colar por aquí tenemos un follón, ¿sabes? Me atacan por la espalda o estoy atacando aquí no sé qué, de repente tengo un flanqueo de una caballería de no sé qué y me destrozan el ataque, ¿no? Es que es muy interesante, o sea, Sí. a mí por eso me gusta mucho bueno, lógicamente, pero es que pero realmente que una gran intensidad, o sea, yo realmente he salido agotado jugando a esto, ¿sabes? Y que tienen la cosa imprevista que también ocurría en Waterloo de la tirada de dados, los dientes de avispa, como dice Crisanto, sí. o del fallo catastrófico. El diente de avispa es que te pones frenético perdido y te vas a por el malo, incrementando tu potencia de combate y todas esas cosas, o que tienes un fallo catastrófico. Que para un juego de rol y- sería la pifia o Sí. el otro, no sé cómo dice. O el éxito, El ¿no? éxito, El total, éxito sí, total. sí, pifia o Y que te puede salir Berserker, ese... el Berserker, Eso, efectivamente. sí. Furia asesina, la furia asesina. Furia. Nosotros le llamamos valor insensato. Vale, sí, sí. A lo loco. Como diría Gandalf. ¿Qué? Pues eso, ¿no? Entonces que tú puedes tener un flanco que esté estabilizado y tal, y que veas que la cosa va bien, y que por una chorrada te hagan chequear moral y que te salga un doble 6, con lo cual sales huyendo. Y que esa huida puede provocar que unidades que tengas Exacto, alrededor es que salgan también. Es una simulación realmente de los imprevistos de la batalla. De la o batalla, sea, que dices, realmente pero, ocurrieron. ¿Y cómo? Pues... y yo qué sé. Son cosas que se pueden dar en un Es momento determinado. inexplicable, sí, es en una que a veces circunstancia pasan concreta. cosas inexplicables en el campo de batalla. Bueno, no sé quién ha estado pegando tiros, yo no, pero vamos, te lees cosas, sobre todo me acuerdo de cuando estuve a lo de Trafalgar, me leí los libros de bitácora de algunos de los barcos en combate y dices, bueno, madre mía, es que un ser humano recibiendo la cantidad de granadas que estás recibiendo, no sabes cómo van A reaccionar. Algunos huían y otros, en cambio, pues se reafirmaban y se iban para adelante. O sea, una cosa. ¿Y aquí pasa esto? Es decir, esa simulación es eso, ¿no? Es decir, Claro. en un momento crucial, o huyes o al revés. O plantas cara y es peor para el Aguanta. enemigo. Claro, ahí hablaban, ayer precisamente hablaban de eso, de la formación de las tropas, ¿no? Potenciaban esa capacidad de aguantar. Claro. Que claro, que muchas veces daban mucho armamento a gente que no estaba formada Claro, y que ni tenían formación ni siquiera para aguantar la línea como para formar un cuadro Pero o hacer es- algo parecido. Pero yo creo que eso más bien es la cohesión. Es decir, los soldados, cuando tienen cierta formación, no es porque la tengan, que sí, que eso va a ayudar, lógicamente. ¿Bien? Pero sobre todo porque han convivido. Saben quiénes son, saben sus nombres. Saben que se llama Eduardo. o Sí, el Felipe. luchar por el compañero, no Eso solamente sí. por tus colores. ¿no? Entonces, cuando armas así de repente bueno, pasaba en la guerra de independencia, que tenías a la gente del pueblo y tal, pues hombre, pues sí, pero, pues, ¿sabes? A lo mejor este de ahí era un asturiano, el otro era un no sé dónde, ni idea quiénes son estos. Y, uy, que salen corriendo, yo también. Otra cosa es tu formación, que, ¿sabes? De gente que ya conoces, que vives con ellos, vivaqueas y tal, o sea... Y bueno, y también Y que estaban preparados para eso, Sí, los ejércitos sí, profesionales claro. estaban preparados. Ya Tenían les habían pegado 4 tiros. Claro, ¿no? Es unos decir, mandos que estaban ya formados en ese tipo de cosas, que no es como cuando salen en una milicia donde no tienen la experiencia que han tenido otros en el campo de batalla. Y Y eso. la cohesión, porque La cada uno es de cohesión, su padre y de su madre. Es decir, esa unidad es una. Que soy de la tercera de no sé qué. Cuidado. Sí. ¿No? No, yo soy de la milicia. Bueno, pues con otros colegas que vienen por aquí. Claro, sí. Y en cuanto al equilibrio en la partida, hay un cierto equilibrio a la hora de jugar entre las dos facciones. Está el juego un poquito descompensado, siguiendo, bueno, no sé, la verdad es que yo no sé si los ejércitos que se enfrentaron estaban bastante igualados o no. Las posibilidades de victoria eran
bastante parecidas para ambos bandos o, no sé, los franceses tenían más ventaja porque iban defendiendo o... Los franceses, el problema, bueno, la ventaja que tenían es que realmente Napoleón sabía lo que quería hacer. Porque aunque estaban en inferioridad numérica, eran más numerosos el ejército aliado, pero estaban mucho más descoordinados que el bando francés. Napoleón escogió el lugar donde iba a ser la batalla, o sea, él vio dónde iba a ser, los engañó perfectamente porque los aliados lo que pensaron es que el ejército de Napoleón estaba en baja forma, en retirada, estaba desmoralizados y tal, y en el momento que porque Napoleón llegó hasta los Altos del Pracer, lo tenían ellos, y Austerlitz, y como una estratagema, cuando tuvieron una entrevista con ellos y vieron que estaban así, pues se retiró del centro de los Altos y de Austerlitz, y ellos pensaron que el ejército, los aliados pensaron que el ejército francés estaba en malas condiciones. El ejército francés era el mejor que había en el momento. Había mucha descoordinación en el bando aliado. El armamento francés era mejor también que el bando aliado. Pero la superioridad numérica aliada era una cuestión también de peso, ¿no? Antes lo hablábamos fuera de cámara. Yo siempre lo digo. Cualquier batalla depende mucho de la persona con quien la juegues. Depende tanto de ti como de la otra persona. Y tú puedes conseguir en una situación con las mismas condiciones, con las mismas tropas, una victoria donde la habían conseguido históricamente el otro bando. El juego está para poder ganar tanto en Waterloo como en Austerlitz, con cualquiera de los dos bandos. No está más descompensado. Hay otros juegos que sí, que... No es una proeza el conseguir cambiar la historia, digamos. Hombre, es una proeza... No lo tienen fácil los aliados porque los franceses estaban esperando. Sí, pero no es algo imposible, se puede hacer. Pero no es algo imposible. Los franceses realmente aguantaron con 5.000 personas, aguantaron a casi 50.000, hasta que todo se vació, todo el centro. Bueno, es una cosa que apareció ahí en Waterloo con el Hugomont, ¿no? Sí, que estuvieron ahí toda la batalla. Fue una segunda batalla, en realidad. Y estuvieron ahí liados y Napoleón venga a mandar, los rechazaban, mandaban refuerzos y estuvieron ahí. Sí, entendiendo, ¿no? Y aquí en Tel, pues estuvieron entre estas tres localizaciones, estuvieron perdiendo y ganando durante todo el día el control de la zona. El control cada uno, ¿no? Uno salía y entraba. Pone ahí de aliados impresionante, claro. Sí. Entonces, cuando ya Napoleón, la Alianza se empezó a disipar y vio que el centro se había vaciado completamente, porque sabía que el ataque de aliado iba a venir a su flanco derecho, pues fue cuando dio la orden a las brigadas que había aquí de subir y a tomar los Altos. Y ya cuando llegó arriba, vio, ¿qué voy? ¿Para arriba o para abajo? Decidió ir para abajo para aniquilar todo el ala izquierda aliada, que era la más numerosa, sí. Que después escaparon unidades, pero bueno. Sí, pero el desastre fue total. Pero el desastre sí. Además partió el ejército en dos, porque estaba la parte de los rusos estaba por aquí arriba, con lo cual... Y era una de las estrategias fundamentales de Napoleón, que era, en Waterloo lo volví a intentar, pero y le salió mal. Pero porque llegaron los austríacos. Si no llegan los austríacos, vete tú a saber. Y era intentar primero vencer a un grupo para luego vencer al otro. Y así esto es básicamente lo que es Napoleón es así. Es decir, primero acabo con unos y luego me voy corriendo y acabo con otros. Sí. Los pobres soldados franceses. ¿Qué ocurre si en mitad de una batalla de este tipo una unidad enemiga se te rinde y tú estás en mitad de un combate del campo de batalla? ¿Qué ocurría ahí? Porque eso puede ralentizar un montón tu movimiento, incluso, ¿no? Ahí en Austerlitz dijeron que no había prisioneros. O sea, si te rendías, los franceses, la orden que tenían era de matar ya al final del día, ahí cuando ya rodearon todo el ejército, ahí empezaron a tomar un poquito más tuvieron un poquito más de buena fe y tal, y empezaron a perdonar a la gente, pero sus órdenes era que nadie sobrevivía. O sea, no podían dedicar gente a llevar a gente a la retaguardia. Te juegas la batalla. Claro, sí. Entonces, gente que cogían, gente que se cepillaban. Al final del día ya, fueron más magnánimos y perdonaron a la gente. Sí, pero porque ya estaba ganada la batalla, ¿no? Sí. Entonces... O sea, la opción era combatir o huir. La rendición no era una posibilidad en mitad de la batalla. De hecho, decían, Napoleón dio esa orden de que, aunque vieras que el compañero caía a tu lado durante la batalla, que no lo socorrieras, que ya lo socorrería más adelante el que viniera por detrás. Pero que la orden era no pararse ni un solo minuto, ni a socorrer a amigos, ni a acompañar
prisioneros a la retaguardia, ¿no? Bien, ya puesto en contexto y hemos hablado de muchas cosas. No sé si quieres comentar algo más sobre el tema ese o nos metemos ya un poquito ya en el juego. Vamos ya orientando un poquito a lo que va a ser el siguiente vídeo de explicación de reglas, pero obviamente quiero que nos expliquéis cómo va a salir este juego, lo que tenéis preparado para la campaña de Kickstarter, bueno, lo que queráis explicar sobre ella, cuándo empieza, si tenéis alguna fecha todavía, cómo va a ser el juego, si tenéis pensado las calidades, si va a ir con algunos extras, bueno, no sé, lo que queráis o podáis adelantarnos a día de hoy. Pues queríamos salir para abril, no sabemos la fecha todavía porque, bueno, ya sabes que estas cosas se van retrasando, bueno, es lo más normal que se vaya retrasando, pero bueno, en abril queremos salir y tal, y queremos hacer como dos modelos, ¿no? Sobre todo porque como nosotros llevamos el Waterloo y el Austerlitz con tokens de madera, eso eleva mucho el precio de la producción. Y entonces queremos hacerlo que sea en cartón y el que quiera las maderas, pues que tenga la opción a las maderas, ¿no? ¿Vale? Y en principio, pues queremos sacarlo con una mínima calidad y si llegamos a superar ese coste de producción, subir la calidad tanto de las unidades, o sea, de las fichas, como de los tableros, ¿no? Para volver a lo que a nosotros nos gusta, que son los tableros montados, las fichas gordas de 2 milímetros, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son las que nos gustan y que gozamos. Vamos, cuando se refiere, Cristian, a una mínima calidad, que no es la calidad que teníamos en Waterloo, en el Waterloo inicial, bajando un poquito, pues las fichas un poquito más finas, el cartón, el mapa un poquito más fino. La cosa es acercar pero acercar más el precio a la gente. Eso es. Que no se echen para atrás por una cuestión de precio, que si les gusta realmente el juego, que digan, oye, pues mira, me lo compro, es cartón y bueno, como más adelante también seguiremos teniendo la opción de poder comprar las maderas y las pegatinas en la tienda, pues si en algún momento me lo quiero comprar, me lo puedo comprar. O sea que no va a tener ese impedimento. Pero no, que puede probar el juego, sí, jugarlo hasta que se canse y que cuando quiera puede comprar en la tienda de Trafalgar madera y las pegatinas. Y las pegatinas y todo. Sí, es un poco la idea. Y dar esa subida un poquito. Tanto de Austerlitz como de la segunda edición de Waterloo, porque Waterloo se ha agotado. O sea, es que ya no nos queda ningún juego en ningún sitio. Yo he tenido que pedir a tiendas que tenían por ahí, porque la gente me lo estaban pidiendo y ya no tenemos ninguno. Entonces queremos sacar una segunda edición con el mismo formato que Austerlitz para que la gente pues que se haya quedado con ganas de tener el Waterloo, que me consta que son unos cuantos, pues puedan acceder también, ¿no? O sea, las ventas a través de la página web de Trafalgar tienen su movimiento. Sí, bueno, y de tiendas. Claro, pues, que ya no nos queda ningún juego, pues, se distribuyeron todos y ahí están. Aprovechando que vais a hacer una segunda edición de Waterloo, ¿habéis introducido algún cambio? Sí, lo que hablamos antes de las fichas, fuera de cámara, luego lo explicaremos más adelante cuando veamos el juego. Aquí lo que hemos hecho ha sido quitar lo que eran las cartas que teníamos de ayuda que venían en el primer Waterloo, ¿no? Antes tenías que fijarte, según dependiendo del tipo de unidad que era y la formación que estaba, pues su factor de fusilería a plena potencia, a media potencia, el modificador de combate. Y ahora eso viene recogido en la ficha, con lo cual lo ves mucho más directo, mucho más intuitivo y no tienes que estar pendientes de ayudas externas, ¿no? Entonces lo ves sobre la marcha. Con lo cual el token de madera es un poquito más grande. Con lo cual es más grande. En el que más se nota es sobre todo en el tema de la artillería, que ahí sí que se ha hecho mucho más ancho y mucho más grande para poder llevar todos los parámetros que llevaban en las cartas. Toda la información, el token de madera. Ganas en comodidad y en agilidad. Eso es. Pero lo demás en Waterloo sigue siendo igual. Teníamos también unas cartas de cosas que podían ocurrir, que también lo hemos llevado a marcadores cuadrados, también que se sacan de una caja de la misma manera que se sacaban antes y se ven después a qué corresponden ya los eventos en cada cosa, y eso sigue estando. Pero ya no hay cartas, es la diferencia. La tabla se puede seguir usando, la misma que tenía Waterloo. Aquí es que en Austerlitz sí que se dieron situaciones que por el fuego de fusilería o fuego de artillería realmente una posición era abandonada, o en el caso de Solkonitz o Wentelnitz y eso. Cosas que no venía reflejado en la tabla inicial que tenía Waterloo. Waterloo era mucho más difícil, o era un poquito más complicado que por fuego de disparo la unidad retrocediera, pero aquí sí que se dio. Entonces lo hemos implementado, pero una vez tienes esta tabla, puedes jugar la que tenías en Waterloo o puedes jugar la de Austerlitz también con la de Waterloo. Se van a producir muchas más retiradas, la cosa va a ser mucho más divertida.
Bueno, pues no sé si nos queréis comentar alguna cosa más o nos tiramos ya... Bueno, yo me gustaría añadir que es cierto lo que acaba de comentar José, que es un juego que yo creo que es serio, es un juego serio, es un juego, digamos, con un toque de realismo muy importante, es un juego muy bonito visualmente, pero lo que acaba de decir es muy divertido. Yo tuve la oportunidad de jugar con ellos solamente una serie de rondas y me lo he pasado muy bien, porque es que realmente es divertido, que creo que es algo muy importante en un juego, que te lo pases bien. No solamente es el rollo de simulación, el rollo de superación o de conseguir objetivos o derrotar al contrario. Sí, no, sí, es que aunque pierdas la partida, te lo has pasado bien. Sí, que porque es verdad. te han hecho ciertas... o sea, que me has hecho esto, te vas a... por no decir aquí cosas brutales. No, y que igual que Waterloo es un juego que se presta no solamente a que jueguen dos jugadores, sino que se prestan a que dos jugadores compartan un mismo bando para las diferentes órdenes y manejen diferentes unidades o decidan los planes que van a hacer. O sea que pueden jugar 4 personas perfectamente. Sí. Pueden jugar a partir de 2 jugadores los que se quieran. Porque, hombre, tampoco te vas a juntar muchas veces una cantidad enorme de jugadores para jugar a uno de estos, que se puede dar el caso. Pero tú fíjate, cada uno cogiendo una columna en el caso de los aliados o un cuerpo en el caso de los franceses, pues mira, tienes ahí 7 cuerpos para los franceses y para los aliados tienes otras 7 columnas. O sea que podrían jugar 14 perfectamente, más los dos generales, Napoleón y en el caso de este Kutuzov. No hemos incluido ni a Alejandro ni a Francisco porque realmente el general importante en el bando aliado era Kutuzov, que es el que y después cada comandante de columna, ¿no? Cada jefe de columna. En el caso de los franceses tienen cada uno su comandante de cuerpo y Napoleón, ya está. Que realmente tampoco quisimos llenar el juego de mando, porque si llenas el juego de mando ya empiezas a chequear con el mando tiene que estar en un momento determinado, en una zona determinada, pero tampoco queríamos que las unidades tienen que chequear realmente con la moral que tienen, a no ser que estén despegadas de su mando y esas cosas, y ahí es donde tiene mucho en cuenta cómo sea cada jugador. Hay jugadores que se dejan los mandos en la parte de atrás y hay gente que se lo lleva para adelante. Visionarios, sí, efectivamente, precavidos. Y hay algunos que lo dejan suelto por ahí. Vea, te lo vamos a poner en lo alto de la montaña, a ver qué pasa, hasta que llega una caballería y se lo come. O voy a llevar, ¿cómo era? Voy a llevar a Wellington a la primera línea de batalla, ¿no? Eso es. Y a Wellington lo cogieron por detrás, por delante, por el lado. Se ha terminado. Se terminó. ¿Ves? Eso es lo que pasa de estas cosas, que ya es para toda la vida. ¿Te acuerdas cuando...? Pues ahí, sí. Sí me acuerdo, sí. Bueno, pues nada, pues yo creo que con esto ya la gente tiene una idea un poco de por dónde van los tiros de este Austerlitz. Y bueno, antes de pasar a la aplicación de regla, ¿qué tal os lo pasaste en la bellota? Bien, muy bien. Yo me lo sé, sobre todo bueno. El tema del jamón y el vino, tío. Fue un movimiento por mente muy bueno. Ya sabéis cómo me pongo para que me invitan. Digo, espera, que voy a hacer una foto. Que era, Paco, ¿cuánto te quiero, no? No, Paco, te quiero mucho. Teníamos una entrevista, teníamos que hacer una charla coloquio después. Qué risa. Y bueno, igual habría que cambiarlo para otro año. La charla coloquio a otro momento. No, además yo pude jugar a... ¿Sabes qué pasa? Que como no tienes tiempo, pues y poco tiempo te dedicas a esto. Entonces, y ahí pude jugar, tío. Y por fin he podido jugar. O sea, sí, no, daba tiempo a todo, claro. Sí. Pero lo más. Yo volví desde otra parte, obviamente como organizador, pero bueno, luego viendo los vídeos vi que eso no paraba. Estaba todo el mundo ahí a tope jugando un montón de cosas. He podido ver un montón de vídeos, tanto del que grabé yo como los que estuvo grabando Stuka Joe. Y la verdad es que una gozada, porque es que muchas de las cosas ni siquiera las vi yo, a pesar de que iba por ahí un poco de mesa en mesa, pero estaba pendiente de tantas cosas. Y por eso quería preguntaros ya un poco después de la resaca, aparte de que el jamón y el vino estuviera bueno, digo a título también como jugadores o como editorial. Si la gente estuvo interesada en los juegos. Sí, hombre, ¿sabes qué pasa? Que
los grupos de jugadores ya llevan su juego favorito. Y Sí, entonces, hay partidas cerradas, claro, hay ya gente... es, bueno, pero bueno, yo tuve la suerte de conocer allí a unas personas que se interesaron por Trafalgar, que bueno, no había señal en realidad, estuvimos jugando a la Boquil y se lo pasaron bomba los tíos. Y eso, ojo, pues quieras que no, pues te gusta, ¿no? Porque tú también lo disfrutas, siempre es que hay gente que lo disfruta contigo y mola, ¿no? O jugar a juegos como llevaba yo 3 años para que jugar al juego de Paco, el de Campaign Commander, el de Ross no, Stalingrad. El de Ross de Eso Stalingrad. es. Y estuvimos jugando los dos ahí. Y, joder, tío, por fin, ¿sabes? Es que es un juego que tengo de hace no sé cuántos años y todo lo que siempre que nos veíamos, a ver si jugamos y ya por fin pude jugar. Entonces para mí fue una gozada, ¿no? Sinceramente, Sí. jugar lo tuyo y jugar lo de los demás también mola. Sí, la verdad que somos pocas editoriales y sobre todo las que tienen creación propia, como vosotros, como Bélica, como lo que has comentado ahora. Sí. Y bueno, pues nada, un placer haberos tenido. Aprovecho para deciroslo con tranquilidad ya, sin el bullicio del salón. Sí. Un placer haberos tenido, como siempre, Gracias. allí en la Bellota y un placer que elijáis siempre este canal para venir Sí, para acá. gracias. Y la verdad es que Gracias a ti me por lo paso, también dejarme me lo paso fenomenal con vosotros y mostrar estas es cosas. un orgullo poder teneros por aquí y que vengáis desde Madrid para Badajoz a presentarnos este juego. Y nada, pues José, al lío. Pues ahora- Vamos a hablar ya un poco de este Austerlitz y nos explicas un poco cómo funciona el sistema, ¿vale? Bueno, venga. Bueno. No olviden suscribirse al canal de YouTube para estar al día de todo el contenido publicado en el canal. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Google+ e Instagram. Tenemos nuestra web de Patreon, donde con una pequeña aportación económica pueden acceder a contenido de forma prioritaria, contenido exclusivo y participar en el sorteo mensual de Wargames. Gracias por vernos y les esperamos en el siguiente vídeo.